Un amor, un secreto y una lucha que cambiará el destino de toda una ciudad. El misterio que Elena guarda en su corazón sacude su vida por completo. En este viaje junto a Andrés saldrán a la luz oscuros secretos y verdades ocultas. No te pierdas esta historia épica. Si estás listo, comenzamos ahora. Elena y Andrés llevan una vida tranquila en un pequeño pueblo, pero todo cambia cuando un secreto del pasado de Elena empieza a salir a la luz. Mientras luchan por mantener su amor y proteger a quien aman, se enfrentan a traiciones inesperadas y peligros ocultos que amenazan con destruirlos. En medio de esta tormenta, deben decidir en quién confiar y cómo afrontar la verdad que podría salvarlos o separarlos para siempre. Una historia de amor, misterio y valentía que te mantendrá en vilo. Si estás preparado, allá vamos. Elena. El pueblo la conocía como la chica del muelle. Cada tarde, sin falta, caminaba hacia el viejo embarcadero que bordeaba el lago azul, con un libro en la mano y la mirada fija en el horizonte. Los lugareños ya no se sorprendían de verla allí, incluso cuando el sol caía y la neblina comenzaba a cubrir el agua como un velo misterioso. Habían pasado 7 años desde aquella tarde en que Andrés, el amor de su vida, se había marchado. Él partió con la promesa de regresar, de buscar fortuna en la ciudad, de ofrecerle un futuro mejor. Solo serán unos meses, le había dicho con esa sonrisa confiada que siempre conseguía tranquilizar su alma. Pero los meses se convirtieron en años, y los años en un vacío insoportable. Elena jamás perdió la esperanza, ni cuando las cartas dejaron de llegar, ni cuando los rumores decían que Andrés se había enamorado de otra mujer, ni cuando su propio padre le rogaba que siguiera adelante con su vida. Volverá, lo siento en mi corazón, repetía cada noche al contemplar la luna reflejada en el lago. Una tarde de otoño, cuando las hojas doradas flotaban en el agua como pequeños barcos perdidos, todo cambió. Elena estaba como siempre sentada en el muelle, absorta en sus pensamientos, cuando escuchó un crujido detrás de ella. Se giró lentamente, como si temiera romper el hechizo que sostenía su rutina de espera. Y allí, entre la niebla, apareció una silueta masculina. Su corazón se detuvo por un instante. Era Andrés. Pero no el mismo Andrés que recordaba. Sus ojos llevaban el peso de los años. El rostro estaba marcado por las cicatrices de la vida. Sin embargo, su mirada seguía teniendo aquella chispa que siempre la había enamorado. «Elena», susurró él con la voz quebrada. Elena no supo si gritar, llorar o correr hacia él. Finalmente sus piernas se movieron solas. Corrió y lo abrazó con fuerza, como si temiera que pudiera desvanecerse. Después del reencuentro, caminaron durante horas por los viejos senderos que tantas veces habían recorrido en su juventud. Bajo los robles, Andrés le confesó la verdad. No fue como planeé, Elena. La ciudad me devoró, me metí en negocios oscuros, tomé decisiones de las que me arrepiento. Me alejé porque quería resolver mis problemas antes de volver a ti. Pero cuanto más intentaba salir, más profundo caía. Y cuando por fin logré romper con todo, me dio miedo regresar. No sabía si tú seguirías aquí, si seguirías esperándome. Elena lo miró fijamente, sus ojos llenos de lágrimas. Andrés, cada día de mi vida esperé este momento. Nunca dejé de creer en ti. Pero ahora somos dos personas distintas. Lo que compartimos sigue aquí. Le tomó la mano y la colocó sobre su pecho. Pero el futuro debemos construirlo de nuevo. Los días siguientes fueron una mezcla. Sin embargo, el pasado no había terminado con ellos. Una noche, mientras paseaban por el bosque, 2 hombres aparecieron desde las sombras. Eran antiguos socios de Andrés, que no aceptaban su traición al abandonar sus negocios. «¿Creíste que podías irte así de fácil?», gruñó uno de ellos. «Nos debes mucho». Andrés se colocó delante de Elena protegiéndola. «No permitiré que la toquen», dijo con firmeza. Los hombres lo amenazaron, pero antes de que la situación se saliera de control, las luces de las linternas de la policía local iluminaron el claro. Un vecino, que había visto movimientos sospechosos, había dado la alerta. Los hombres fueron arrestados. A partir de esa noche, el pueblo entero cambió su actitud hacia Andrés. Comenzaron a verlo como alguien que había luchado por corregir sus errores, alguien que merecía una segunda oportunidad. Pasaron los meses.
Andrés consiguió trabajo en el aserradero del pueblo, reconstruyendo su vida desde la humildad. Elena, que siempre había trabajado en la pequeña biblioteca, siguió a su lado en cada paso. Y así, cada tarde, ambos seguían yendo al muelle. Pero esta vez no para esperar, sino para contemplar juntos los atardeceres, tomados de la mano. Un año después, en el mismo lugar donde se reencontraron, Andrés le entregó un pequeño anillo de plata. Te prometí un futuro, Elena. No supe cumplirlo antes, pero hoy, con todo lo que hemos pasado, sé que puedo darte lo único que siempre quise, mi amor y mi vida entera. Ella aceptó, con lágrimas en los ojos, y sellaron su nueva promesa con un beso bajo el cielo estrellado. Y así, aquella historia que comenzó con una larga espera, se transformó en una nueva vida, demostrando que a veces, los amores verdaderos pueden resistir incluso los embates más oscuros del destino. Fin del capítulo. Capítulo 2. Las sombras del pasado. Aunque todo parecía haber encontrado finalmente su equilibrio, las sombras del pasado no se disipaban tan fácilmente. Andrés y Elena comenzaron a planificar su boda, algo sencillo, en el mismo pueblo donde sus vidas habían dado tantas vueltas. Los vecinos colaboraban con entusiasmo. Querían ser testigos de ese renacer, de esa segunda oportunidad. Sin embargo, Andrés cada noche dormía con un peso en el pecho. Sabía que su antiguo jefe en la ciudad, un hombre peligroso llamado Víctor Salazar, jamás perdonaba a quienes lo traicionaban. Aunque algunos de sus antiguos socios habían sido arrestados, Víctor seguía libre y poderoso. Una noche, mientras cenaban juntos bajo las estrellas en el porche de la vieja casa de Elena, el silencio fue interrumpido por un vehículo desconocido que se detuvo frente al portón. Un hombre alto, vestido de negro, bajó lentamente. Llevaba un sobre en la mano. «Busco a Andrés Méndez», dijo en voz baja pero firme. Andrés se adelantó, con el corazón latiendo con fuerza. «Soy yo». El hombre le extendió el sobre, le hizo un leve gesto con la cabeza y regresó al coche. Cuando abrió el sobre, solo había una pequeña nota escrita a mano. «Creíste que podías esconderte en este pueblo de cuentos. El final está más cerca de lo que crees». Elena, al ver su rostro empalidecer, tomó el papel. «¿Es él?», preguntó con temor. Andrés asintió. «Es Víctor». Los siguientes días estuvieron llenos de tensión. Andrés y Elena alertaron al jefe de policía, quien ordenó vigilancia discreta alrededor de la casa. A pesar de ello, la incertidumbre se apoderó del pueblo. Todos sabían que aquel mensaje no era una simple amenaza vacía. Mientras tanto, lejos de allí, en una lujosa oficina de la ciudad, Víctor Salazar observaba el mapa del pueblo, acompañado de dos de sus hombres más leales. «Este pueblo le ha dado esperanza», dijo con desprecio. «Se la vamos a arrebatar delante de sus propios ojos». En el pueblo, la boda seguía en pie. Elena se negaba a cancelar su felicidad por el miedo. «No dejaré que este hombre nos arrebate lo que tanto nos costó recuperar», dijo firme. «Nos hemos ganado el derecho a ser felices, Andrés». Él la miró con orgullo y preocupación. Sabía que su fortaleza venía del mismo amor que ella había cultivado durante años de espera. Era una mujer fuerte, y él ya no era el joven ingenuo que se fue de allí años atrás. Esta vez pelearía con inteligencia. Decidió tomar la iniciativa. Contactó a un viejo amigo de confianza en la policía de la ciudad, el inspector Morales, quien también conocía los oscuros negocios de Víctor. «Necesito tu ayuda, Morales. Esta vez no solo está en juego mi vida, sino la de la mujer que más amo», le explicó. Morales aceptó colaborar, pero advirtió: «Esto no será sencillo. Víctor tiene aliados en lugares muy altos. Si vamos por él, debemos hacerlo con pruebas irrefutables». Mientras el plan comenzaba a gestarse, la fecha de la boda se acercaba. Los vecinos decoraban la iglesia, los niños ensayaban canciones, y el muelle lucía más hermoso que nunca. Pero Víctor ya estaba en camino. La noche antes de la boda, mientras los últimos preparativos se realizaban, un apagón repentino sumió al pueblo en una profunda oscuridad. Los generadores no respondían. La tensión creció rápidamente. Desde la colina, un par de faros encendidos iluminaban la carretera. Era el convoy de Víctor. Elena, vestida ya con su sencillo pero hermoso vestido de novia, observaba los movimientos desde la ventana,
aferrada a su pequeño relicario que Andrés le había regalado cuando eran adolescentes. «Esta noche no será de miedo», susurró para sí misma. «Será la noche en que finalmente lo terminemos». En ese instante, Andrés entró a la habitación acompañado por el inspector Morales y el jefe de policía. Cuando llegó al centro de la plaza, levantó la voz. «Andrés Méndez, sal y enfrenta lo que dejaste pendiente. Este pueblo no podrá protegerte para siempre». Andrés apareció solo en la plaza, con las manos alzadas. «Vine a enfrentar mis errores, pero no con violencia». Víctor sonrió con sarcasmo. «¿De verdad crees que esta historia tendrá un final feliz?». En ese instante, las luces de los reflectores escondidos en el bosque se encendieron, iluminando a todos los hombres de Víctor, ahora rodeados por decenas de oficiales de policía armados. «¡Todos al suelo!», gritó Morales. «¡Están rodeados!». Los sicarios, confundidos y superados en número, comenzaron a rendirse uno a uno. Víctor intentó huir, pero fue interceptado por el propio Andrés, que lo derribó antes de que alcanzara su vehículo. «Se acabó, Víctor», dijo mientras lo esposaban. La mañana siguiente, bajo un cielo limpio, la iglesia se llenó de emoción. Elena caminó por el pasillo tomada del brazo de su padre. Los vecinos aplaudieron mientras Andrés la recibía al pie del altar. Cuando el sacerdote pronunció las palabras finales y ambos dijeron sí, acepto, los aplausos resonaron más fuertes que nunca. Era el triunfo del amor sobre el miedo. Y así, el pueblo no solo celebraba una boda, sino la victoria de la esperanza sobre las sombras. Capítulo 3. La tormenta después del silencio. El aire en el pueblo parecía diferente desde aquella gran boda que había unido a Elena y Andrés. La celebración había sido un respiro, un destello de esperanza para una comunidad marcada por años de miedo y oscuridad. Las calles, antes silenciosas y sombrías, ahora vibraban con risas y charlas animadas. Los niños corrían felices, sus voces llenando cada rincón, mientras los mayores se sentaban en bancos disfrutando del sol y compartiendo recuerdos. Pero a pesar de esta aparente calma, en el corazón de Elena persistía una inquietud profunda. Algo dentro de ella no terminaba de sentirse en paz. La sombra de lo que habían vivido seguía acechando, recordándole que la verdadera batalla apenas comenzaba. Una fría tarde de otoño, mientras la luz dorada del atardecer atravesaba las ventanas de su hogar, Elena y Andrés estaban sentados cerca de la chimenea. El calor del fuego crepitante no lograba disipar la tensión que se palpaba en el ambiente. De repente, un suave golpe en la puerta rompió el silencio. «¿Quién podrá ser a esta hora?», murmuró Andrés mientras se levantaba lentamente. Elena le siguió hasta la puerta y al abrirla se encontraron con un niño pequeño, de no más de 8 años. Su rostro pálido y sus ojos grandes reflejaban miedo y urgencia. En sus manos sostenía un... «Mi madre me dijo que te diera esto. Dijo que tú necesitas saber la verdad», dijo Mateo, antes de girarse rápidamente y desaparecer entre las sombras de la calle. Andrés cerró la puerta y abrió el cuaderno con manos temblorosas. Las páginas estaban llenas de notas, números y nombres escritos con prisas. Eran documentos, registros financieros y evidencia escrita sobre la red de corrupción que Víctor había construido. Allí estaban los nombres de políticos corruptos, empresarios que se habían vendido a la mafia y detalles de transferencias de dinero ocultas. Todo un mapa que mostraba el entramado de poder que aún seguía vigente bajo la superficie. Elena se acercó, leyendo en silencio. Cada palabra despertaba en ella un torbellino de emociones, miedo, rabia, pero también una renovada esperanza. Esto es lo que necesitábamos», susurró Andrés con determinación. «Con esto podemos acabar con ellos de una vez por todas». Pero Elena, siempre cautelosa, le miró con gravedad. «No podemos confiar en nadie. Hay demasiados intereses en juego. Si esta información se filtra antes de tiempo, podríamos estar condenados. Debemos ser inteligentes, metódicos».
Esa noche, mientras la tormenta comenzaba a rugir afuera, Elena y Andrés trazaron un plan. Sabían que enemigos invisibles los vigilaban, que cada paso en falso podría ser fatal. Pero también sabían que la verdad tenía un poder que ningún arma podía igualar. Las horas se volvieron días, y con cada amanecer el riesgo crecía. Había miradas sospechosas en la plaza, susurros en las esquinas, y la sensación constante de que alguien estaba al acecho. Una noche, mientras revisaban una vez más los documentos, escucharon ruidos afuera de la casa. Sombras que se movían rápidamente, voces bajas y órdenes susurradas. Andrés se acercó a la ventana y vio figuras armadas acercándose lentamente. La casa estaba rodeada. «Elena», dijo en voz baja, «debemos prepararnos. No podemos dejar que nos atrapen con esta información». Elena asintió, su rostro iluminado solo por la luz tenue del fuego, llena de miedo pero decidida. «Esta tormenta no va a acabar hasta que los enfrentemos, juntos». En ese momento, con la lluvia golpeando los cristales y el viento ululando en la noche, la verdadera lucha por la justicia estaba por comenzar. Capítulo 4. La noche de la verdad. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas de la casa, como si el cielo mismo estuviera presagiando la tormenta que se avecinaba. Dentro, Elena y Andrés se movían con rapidez, asegurando las puertas y ventanas, preparando... «Andrés, no podemos hacerlo solos», dijo Elena, mientras envolvía una manta alrededor de sus hombros. «Necesitamos aliados, gente en quien podamos confiar realmente». Andrés asintió, con la mirada fija en la lluvia que caía fuera. «Conozco a alguien», dijo en voz baja. «Un viejo amigo de la universidad, Javier. Es periodista de investigación y ha luchado contra la corrupción toda su vida. Si alguien puede ayudarnos a exponer esto al mundo, es él». Elena respiró profundo y asintió. «Mañana lo contactaremos». La noche se volvió una mezcla de tensión y expectativa. Cada ruido afuera los hacía saltar. Cada sombra parecía esconder una amenaza. Pero también había un brillo de esperanza, un fuego interno que les impulsaba a seguir adelante. Al amanecer, Andrés logró enviar un mensaje cifrado a Javier solicitando una reunión urgente en un lugar seguro. Horas después, un hombre de mediana edad, con barba incipiente y ojos agudos, apareció en la puerta. «He leído el mensaje», dijo Javier estrechando las manos de Andrés y Elena. «Esto es más grande de lo que pensaba, pero también es una oportunidad para hacer que todo cambie». Durante horas revisaron juntos los documentos, analizando cada detalle. Javier explicó cómo podrían usar la prensa para exponer la red de corrupción sin poner en riesgo la vida de Elena y Andrés. Sin embargo, la realidad era cruel. La mafia y los políticos corruptos tenían sus propios recursos: vigilancia, informantes, incluso sicarios dispuestos a silenciar a cualquiera que se interpusiera en su camino. «No será fácil», advirtió Javier. «Tendremos que ser muy cuidadosos. La información debe llegar a la gente, pero nosotros debemos mantenernos un paso adelante». Durante los días siguientes comenzaron a trazar un plan meticuloso. Usarían contactos en medios internacionales para asegurar que la noticia saliera del país y no fuera bloqueada por la censura local. Además, organizarían una red clandestina para proteger a testigos y víctimas. Pero la mafia no estaba dormida. En las sombras, don Víctor, el hombre que durante años había controlado el miedo en la ciudad, recibió noticias de la filtración. «Esos niños y sus amigos están jugando con fuego», gritó golpeando la mesa con rabia. «Quiero que encuentren a esa pareja y destruyan cualquier prueba antes de que sea demasiado tarde». Sus órdenes fueron claras: eliminar cualquier rastro, intimidar a los aliados y demostrar que nadie desafía su poder sin consecuencias. Una noche, mientras Elena dormía, Andrés recibió una llamada urgente. Javier había desaparecido tras salir de una entrevista clandestina con un medio extranjero. «Nos están cazando», dijo Andrés con la voz quebrada. «Esto es mucho más peligroso». Así,
Decidieron salir de la ciudad bajo la protección de un grupo de activistas y periodistas independientes que apoyaban la causa. La carretera hacia un futuro incierto se extendía ante ellos, llena de riesgos y desafíos. Pero en el fondo sabían que la verdad era su mayor arma y que cada paso que daban acercaba un poco más la luz a aquella ciudad oscura. Capítulo 5. Sombra y fuego. El viaje fuera de la ciudad fue tenso y silencioso. Elena y Andrés, escoltados por activistas encapuchados, avanzaban por caminos secundarios, con el pulso acelerado y el temor constante de ser descubiertos. Cada cruce, cada mirada sospechosa era un posible peligro. En una parada para descansar, Andrés revisó nerviosamente su teléfono. No había noticias de Javier, ni señales de vida. La incertidumbre crecía como una sombra oscura que amenazaba con devorarlos. De repente, un estruendo rompió la calma. Unos vehículos negros bloquearon el camino. Hombres armados descendieron con rostros cubiertos, ordenando detenerse. «¡Rápido, por aquí!», gritó uno de los activistas tirando de Elena y Andrés hacia un sendero oculto entre los árboles. Comenzó una persecución frenética en la oscuridad. Disparos resonaron entre la maleza, las ramas se quebraban bajo los pies. Andrés sintió cómo una bala rozaba su hombro. El dolor ardiente que le recordaba lo frágil que era la vida. Después de varios minutos, lograron perder a sus perseguidores, refugiándose en una vieja cabaña abandonada. Allí, con las respiraciones entrecortadas, intentaron recomponerse. «Esto es peor de lo que pensábamos», murmuró Elena. «No solo la mafia, ahora están involucrados policías corruptos y políticos. Son una red impenetrable». Andrés asintió tocando el vendaje improvisado de su hombro. «Pero no podemos detenernos. Javier está en peligro y la verdad debe salir». Mientras tanto, en la ciudad, don Víctor recibía informes sobre el fallido ataque. «Malditos», masculló con rabia. «Si no puedo detenerlos, al menos los destruiré». Ordenó a su gente iniciar una campaña de desinformación. Acusaron a Elena y Andrés de ser traidores, inventaron historias para desacreditarlos, sembrando dudas en la opinión pública. Pero lo que no sabía era que Javier, cautivo en un lugar secreto, había logrado enviar un archivo con pruebas clave a un contacto extranjero antes de desaparecer. Ese archivo contenía la evidencia definitiva para derribar la red de corrupción. En la cabaña, Elena y Andrés recibieron un mensaje cifrado. «He encontrado un lugar seguro para Javier. Pronto estará libre. Confíen en mí», decía el texto. Era un rayo de esperanza. Decidieron que su próxima misión sería liberar a Javier y sacar a la luz la verdad. Organizaron un plan audaz: infiltrarse en la mansión, bajo la lluvia torrencial. Elena y Andrés se movían como sombras, esquivando guardias y cámaras de seguridad. Encontraron a Javier encerrado en un sótano, débil pero vivo. «¡Javier!», exclamó Andrés. El periodista les contó sobre las amenazas y cómo había sido traicionado por alguien cercano. De repente, una alarma sonó. Habían sido descubiertos. Comenzó una intensa persecución por los pasillos, entre disparos y golpes. Con una mezcla de valentía y desesperación, lograron escapar saltando por una ventana hacia el jardín. Corrieron sin mirar atrás, mientras la mansión se iluminaba con luces y sirenas. Al llegar a un lugar seguro, los tres se abrazaron, exhaustos, pero victoriosos. Javier conectó su laptop y comenzó a difundir en vivo las pruebas recopiladas. La verdad estalló en las pantallas de miles de personas, quebrando el muro de impunidad. Pero la batalla estaba lejos de terminar. Don Víctor juró venganza. Capítulo 6. El enfrentamiento final. La difusión de las pruebas causó un terremoto político y social. Las calles se llenaron de manifestantes exigiendo justicia. Los medios no dejaban de hablar del escándalo, y la presión sobre don Víctor y sus cómplices aumentaba. Pero don Víctor, acorralado y desesperado, decidió actuar con furia. Reunió a sus hombres más leales para un último y brutal golpe contra Elena, Andrés y Javier.
El trío sabía que el peligro era inminente, pero no estaban dispuestos a rendirse. Organizaron una defensa con la ayuda de activistas y periodistas comprometidos. Una noche lluviosa, los atacantes irrumpieron en el refugio donde se escondían. Se desató una feroz batalla. Entre gritos, disparos y explosiones, la verdad se convirtió en un arma viva. Elena, con determinación inquebrantable, enfrentó cara a cara a Don Víctor, en un enfrentamiento tenso y cargado de emociones. «No podrás silenciar la justicia, Don Víctor», dijo firme. Él sonrió con cinismo. «La justicia es para los débiles. Yo mando aquí». Pero justo cuando parecía que Don Víctor tendría la última palabra, la policía, finalmente movilizada por la evidencia pública y la presión ciudadana, irrumpió en la escena. El caos se volvió a su favor. Don Víctor fue detenido, junto con sus cómplices más cercanos. La ciudad respiró aliviada. En la calma posterior, Javier publicó un reportaje que documentaba todo. Capítulo 7. Renacer entre las cenizas. Los días que siguieron a la caída de Don Víctor estuvieron marcados por una mezcla de alivio y desafío. La ciudad, aunque agradecida por la justicia, sabía que las heridas dejadas por años de corrupción no sanarían de la noche a la mañana. Elena y Andrés se convirtieron en símbolos de resistencia y esperanza. Recibieron apoyo de organizaciones nacionales e internacionales, quienes vieron en su historia un ejemplo de lucha contra la impunidad. Sin embargo, la vida no les dio tregua. Las amenazas continuaron de forma más sutil. El legado de Don Víctor tenía ramificaciones profundas, y algunos sectores intentaban minar la nueva estabilidad con campañas de desinformación y sabotajes. Una noche, mientras revisaban documentos en la oficina de la ONG que habían fundado, Andrés recibió una llamada urgente. «Elena, tenemos un problema. Un incendio en uno de los albergues para niños que apoyamos. Parece intencional». Elena sintió un nudo en el estómago. «¿Están todos a salvo?» «Sí, gracias a Dios, pero el daño es grave». Sin perder tiempo, se movilizaron con voluntarios y bomberos para ayudar a las familias afectadas. Mientras tanto, comenzaron a investigar quién podría estar detrás de este atentado. No tardaron en descubrir que un grupo vinculado a los antiguos aliados de Don Víctor intentaba intimidarlos para frenar sus proyectos. Pero Elena no estaba dispuesta a retroceder. «Cada ataque nos fortalece», declaró en una conferencia de prensa. «No permitiremos que el miedo detenga nuestro trabajo». Con renovada energía, lanzaron campañas para recaudar fondos y pronto recibieron donaciones masivas de ciudadanos comprometidos con el cambio. Además, fortalecieron la red de vigilancia comunitaria, con la participación activa de vecinos, para proteger sus espacios y a quienes trabajaban en ellos. Un día, mientras caminaba por uno de los barrios más vulnerables, Elena encontró a un niño pequeño dibujando con tiza en la acera. Su dibujo representaba una ciudad donde todos podían jugar sin miedo, donde la justicia brillaba como un sol radiante. Ese momento la emocionó profundamente. Supo que todo el esfuerzo valía la pena. «Esto es para ti, y para todos los que no han perdido la esperanza», pensó con lágrimas en los ojos. Mientras tanto, Andrés seguía profundizando en las redes de corrupción. Descubrió que más funcionarios estaban implicados en el antiguo régimen y que el cambio verdadero requeriría aún más coraje y transparencia. Por eso, junto a Elena, comenzaron a impulsar reformas legales para proteger a los denunciantes y garantizar una mayor participación ciudadana en la vigilancia del gobierno. Su historia empezó a ser reconocida en foros internacionales y recibieron invitaciones para compartir. Pero para ellos lo más importante seguía siendo el día a día. Ver a los niños volver a sonreír, a las familias vivir sin miedo y a la ciudad renacer poco a poco. Una tarde, mientras cerraba las oficinas, Andrés tomó la mano de Elena. «Sabes, no importa cuánto luchemos, lo que hemos logrado ya es un milagro». Elena sonrió y respondió: «Y aún queda mucho por hacer.
pero mientras estemos juntos, sé que podemos cambiar el mundo. Y así, con el corazón lleno de esperanza y el compromiso inquebrantable, continuaron su misión, sabiendo que la verdadera victoria no estaba solo en derrotar al mal, sino en construir un futuro mejor desde las cenizas del pasado. Capítulo 8. Luz al final del túnel. El invierno había dejado su última huella en la ciudad. Las calles, antes marcadas por el miedo y la sombra, ahora mostraban señales claras de transformación. Flores brotaban en los parques, que antes eran refugio de delincuentes, y las risas de niños llenaban las plazas que ahora estaban protegidas. Elena y Andrés, agotados pero satisfechos, contemplaban el fruto de su lucha. No había sido un camino fácil. Pérdidas, traiciones y momentos de desesperanza habían puesto a prueba su fortaleza. Pero justo cuando pensaban que podían descansar, recibieron noticias inquietantes. Un nuevo grupo, menos visible, pero igual de peligroso, intentaba infiltrarse en las estructuras del poder para perpetuar la corrupción. Sin embargo, esta vez la comunidad estaba alerta. Gracias al trabajo incansable de Elena, Andrés y tantos otros, la sociedad civil había aprendido a levantarse unida. En una emotiva reunión en la plaza central, Elena dirigió unas palabras. Este es solo el comienzo. Nuestro compromiso con la justicia y la paz debe ser permanente. No permitiremos que las sombras regresen a nuestro hogar. Andrés añadió: la verdadera fuerza está en cada uno de ustedes, en la unión, en el amor por nuestra ciudad. Juntos, podemos enfrentar cualquier adversidad. Los aplausos resonaron, mientras una luz dorada del atardecer bañaba el lugar, simbolizando la esperanza que ahora iluminaba cada rincón. Con el corazón lleno de gratitud, Elena recordó aquel primer día, cuando una niña y un hombre común decidieron no rendirse. Sabían que el camino hacia un futuro mejor sería largo, pero también que ningún obstáculo era insuperable cuando se luchaba con el alma y el coraje. Y así, con la mirada puesta en el horizonte, prometieron seguir siendo la luz que guía a quienes aún caminan en la oscuridad.